¿ya? Bueno, nosotros estábamos viendo formulario 22, estábamos hablando de la renta de los trabajadores o personas independientes que perciben rentas que están gravadas con el impuesto global complementario, que también es conocido como impuesto final, ¿ya? Los extranjeros que obtienen renta de fuente chilena deben tributar en Chile, ¿o no? Dicho de otra forma, o la pregunta contraria, ¿cómo tributamos los chilenos? ¿Tributamos solo por nuestras rentas de fuente chilena? ¿Por la extranjera igual? Por las extranjeras igual, ¿ya? Los chilenos, ¿ya? Que tengamos domicilio y residencia en el país, y cuando yo hablo de chilenos estoy hablando de empresas y de personas. Tributamos por nuestra renta de fuente mundial, ¿ya? Y la renta de fuente mundial es una definición que entrega la OCDE, ya que señala en el fondo que tributar por renta de fuente mundial es tributar por renta del lugar de origen, en este caso Chile, como por renta de fuente extranjera, ¿ya? Por lo tanto, si yo percibo una renta de similares características del extranjero, yo debiera tributar en Chile, también por esa renta. Entonces, alguien me podría decir, pero es que en el extranjero esa renta también pago impuestos. Por ejemplo, yo podría tener un bien raíz en Colombia o en Estados Unidos y que me estén llegando a Chile permanentemente el arriendo de esos bienes raíces, o a lo mejor no me llegan a Chile. A lo mejor me las dejan en una cuenta en Estados Unidos. Sin embargo, es una renta que está obteniendo un chileno. Por lo tanto, por esa renta de Estados Unidos o de Colombia, ya yo debo pagar el impuesto a la renta aquí en Chile. Entonces, alguien me podría decir, sí, pero es que esa renta también paga impuestos en Estados Unidos o en Colombia. Sí, pero para eso tenemos dos situaciones dos mecanismos para regularizar la situación. Ya el mecanismo uno es el que está en la propia ley, ya que me permite darme de crédito los impuestos que pagué en el exterior. Y por el otro lado están los convenios de doble tributación. En este caso puse dos países de ejemplo. Con Colombia tenemos convenio para evitar la doble tributación y con Estados Unidos aún no. Entonces tenemos que buscar la forma para no duplicar el impuesto, pero indudablemente, y esto es importante que lo tengan claro, indudablemente ambas rentas forman parte de la base imponible. Y esto le pasa tanto a las personas naturales como a las empresas constituidas en Chile bajo las reglas o bajo la legislación chilena, ¿ya? Entonces, en ambos casos, ¿ya? Se produce esta obligación de tributar tanto por renta chilena y por fuente extranjera. El ejemplo que puse es un ejemplo bien especial porque yo dije, independiente de si la plata me llegó o no me llegó acá a Chile. ¿Ya? Y aquí entramos a casos un poquito más finos, ¿ya? En donde muchas veces, incluso esto pasa a altos niveles ejecutivos, los ejecutivos creen que porque la plata no entra a Chile, ya no es renta que deba tributar en Chile, y eso no corresponde, ¿ya? La renta la obtuvo un chileno y por lo tanto, si me la depositaron en una cuenta que yo tengo en el extranjero, soy yo chileno el que tiene la cuenta en el exterior. Lo mismo pasa en situaciones contrarias, por ejemplo, muchas veces en las multinacionales, ¿ya? Lo que sucede es que traen, por ejemplo, un gerente general, ya un top one de otro país. Y este señor dice,
páguenme el sueldo en mi cuenta en Suiza o páguenme el sueldo en mi cuenta en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que nace siempre por el lado de la asesoría es si esa renta es de fuente chilena o de fuente extranjera, porque incluso ahí tengo un extranjero que se viene a vivir a Chile y que a lo mejor tiene un permiso temporal para trabajo, pero todavía no se han finalizado sus trámites ya para que adquiera el domicilio y la residencia. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde o de qué país realmente es esa renta? Esa renta, para obtenerla, este señor la tuvo que tuvo que trabajar en Chile. Ya, por lo tanto, la renta es de fuente chilena y por mucho que la plata no pague, no entre a Chile, ya esa plata debería tributar en Chile. ¿Ya? Y ahí, si las personas no tributan voluntariamente, existen convenios de doble tributación, existen acuerdos de colaboración mutua entre el Servicio de Impuestos Internos y las otras autoridades tributarias en los otros países, que de alguna manera nos entregan la forma en la cual se debe tributar por estos montos y adicionalmente nos entregan mecanismos al gobierno chileno, tanto como al extranjero, para que nosotros traspasemos la información hacia el exterior. Entonces, esas cosas hay que tenerlas bien, bien, bien claras. ¿Ya? Ok, ¿en qué nos quedamos la clase anterior cuando estábamos viendo el formulario 22? ¿Quién se acuerda? ¿En qué línea nos quedamos? Vimos la línea 1, vimos la línea 2 del formulario. ¿De qué era la línea 1 del formulario 22? ¿Quién se acuerda? Yo no me acuerdo, profe. Ya. Esto va a tener un poquito que ver con lo que conversamos recién, ¿ya? Con lo que recién hablamos y quiero que les quede claro desde ya. Esto siempre ha sido igual, ¿ya? Pero de repente nos cuesta un poquito procesar esta idea, ¿ya? En la línea 1 y línea 2, ya yo voy a tener retiros realizados desde las empresas de las cuales yo soy socio, línea 1, ¿ya? Y línea 2 voy a tener dividendos percibidos de las sociedades en las cuales yo soy accionista, tengo acciones de la sociedad Coca-Cola. ¿Ya? Entonces, si me paga dividendos, esos dividendos, la Coca-Cola me los va a pagar yo los voy a ingresar a esta línea, si están afectos, ¿ya? Si están afectos, los voy a ingresar a esa línea, y la Coca-Cola me los va a pagar con un crédito por impuesto de primera categoría. ¿Por qué me los va a pagar con un crédito? ¿Por qué deberían tener créditos las rentas de retiros o dividendos que estén afectas? ¿De dónde viene esa plata? Esa plata son utilidades que ya pagaron impuestos de primera. ¿Ya? Y como son utilidades que ya pagaron impuestos de primera, ya no podemos olvidar que el impuesto a la renta, ya en las empresas se termina de pagar cuando los socios pagan el impuesto sobre las mismas utilidades. Por eso se habla de que el sistema chileno es un sistema integrado, en donde la empresa, dependiendo del régimen en el cual esté, paga un 27% o paga un 25% o paga un 10%, porque hoy día la tasa de los 14D se rebajó en un 10%, al 10% producto de la pandemia. ¿Ya? Y esa tasa de impuesto que se pagó
va a servir de crédito contra el impuesto final cuando el socio o accionista saque esas plata. ¿Eso está claro? Tenemos, ese es un mono que hicimos varias veces el año pasado. Voy a tirar un Excel. Un archivo nuevo. Ya. No sé si están viendo el Excel. Sí, se ve. Ya. Tengo un Excel acá abierto. Ya. Y vamos a empezar por el caso general. Tengo una empresa, la empresa A. Ya. La empresa A que tiene utilidad. ¿Profesora? ¿Sí? No se ve el libro, sí se ve como... Ya. Ok. no sé si estará pegado, no sé si los demás ven. Voy a cambiarme, ¿ya? Voy a botarlo de ahí y me voy a ir al libro acá, ahí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. Sí, ahora sí, profe. Ya, entonces, utilidad según balance, RLI, vamos a sacar la RLI final. Ya el resultado según balance de una empresa que tributa con contabilidad completa, con renta efectiva y por lo tanto está en el régimen A, 14 letra A, es decir, un régimen semi-integrado, ¿ya? Y vamos a asumir que yo hice todos los ajustes del 29 al 33, ¿ya? Y tuve un resultado tributario de 1 millón de pesos, ¿ya? Como este está en un régimen A, ¿ya? 14 letra A, ya la tasa de impuesto es de un 27%, ya, por lo tanto, esta empresa ya va a pagar un impuesto de primera categoría de un 27 sobre el millón de pesos, de 270.000. Esa plata, la empresa solita la declara en el formulario 22, ¿ya? Y en el formulario 22 paga de la forma que sea. ¿Y por qué digo de la forma que sea? Porque pudo haber pagado PPM durante todo el año. Paga los 270 el 30 de abril, supongamos que del 2021. Por lo tanto, esta empresa, esta renta es del 31 de diciembre del 2020. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Estamos? Ya. Vamos a asumir también que durante el año 2021, o sea, el año siguiente, esto pudo haber pasado en el 2020 nomás, solo para que se vea de manera más gráfica. Durante el año 2021, los socios retiraron utilidades. Las utilidades. ¿De cuánto es la utilidad? La utilidad real de esto, la verdad es que es de eso menos esto, porque eso es el impuesto, ¿sí? Entonces supongamos que aquí tengo un solo socio y ese socio retira esto. Este retiro se va a ir a la línea 1 del formulario 22 del socio en el AT 2022. ¿Estamos claros? Ya, entonces yo me voy a ir acá, me voy a cambiar. Ya, me voy a ir al anverso. Está un 22 aquí, ¿cierto? Este es un 22 de una empresa, por si acaso. ¿Sí? Y se va a ir a esta famosa línea 1, este es el del año pasado,
y va a poner el retiro aquí de 720. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, ese retiro va a formar parte de la base imponible que va a llegar acá, y esa base imponible va a pagar impuesto global complementario porque la voy a incorporar al tramo de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí va quedando claro? ¿Va quedando claro? Ya, entonces supongamos, ya, esto tiene además asociado un incremento ¿de cuánto? ¿Qué es el incremento? El impuesto, ¿ya? Tiene asociado el incremento, ¿ya? Entonces, la base imponible de impuesto final o global complementario o impuesto global complementario, ¿ya? Vuelve a ser el $1.000.000, ¿ya? Y supongamos que este socio por otras rentas está afecto a una tasa de impuesto global complementario del 35%, ¿ya? Lo meto en la tablita, menos las rebajas y todo, un 35% de eso por el 35%, ¿ya? Se paga 35, eso en primera instancia. Pero el legislador me dice que tiene derecho a un crédito por impuesto de primera categoría, ¿ya? Del 65%, porque esto está en el régimen, la sociedad que le está pagando está en el régimen A y por lo tanto la utilidad se afectó con el 27 y está sujeto a restitución. ¿Ya? Sin embargo, el formulario 22, si ustedes lo miran, está así, menos el 100% del crédito, más el crédito, el débito del 35% sobre ese crédito, más un débito más 35%. Entonces, el legislador no me da todo el crédito, sino que me da una parte del crédito, que es el 65% por el 35%. ¿Ya? Entonces, al final, este señor va a pagar 174.500. ¿Por qué? Porque una parte de los 350 lo pagó el fisco, lo pagó la empresa, esto lo pagó la empresa, ¿ya? Pero el legislador me dijo, yo no te voy a dar el 100% del crédito, sino que me vas a tener que restituir el 35%. Entonces, al final voy a poder usar solo un 65% del crédito. Por eso estamos hablando de un régimen integrado. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ya. Esto me va a pasar con cualquier empresa que esté en el régimen A. ¿Cuáles son las empresas que están en el régimen A partir del 1 de enero del 2020? ¿Cuáles son las empresas que están en el régimen A partir del 1 de enero del 2020? Todas aquellas empresas que vendan más de 75.000 UF, ¿ya? Entonces, sin importar ahora si son sociedades anónimas, si son sociedades por acciones, si son de responsabilidad limitada, si tienen un socio que es otra empresa, eso ya no importa. Lo que importa ahora es cuánto venden, ¿ya? Entonces, a partir del 1 de enero del 2020, si esa empresa ya vendió más de 75.000 UF, ha vendido más de 75.000 UF, va a tener que obligatoriamente
tributar en este régimen 14A o régimen A, que es un régimen semi-integrado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué semi-integrado? Porque no voy a poder ocupar el 100% del crédito, sino que voy a ocupar solamente el 65%. Y por eso, cuando avancemos y veamos el tema de los registros nuevamente, vamos a hablar de registros de créditos con obligación de restitución y de créditos sin obligación de restitución. ¿Estamos? Después tenemos otra situación, ¿ya? Que son los contribuyentes que están en el régimen 14 de número 3. Ya tengo a los contribuyentes que están en el 14D número 3 y en el 14D transparente. 14D número 3 son todas las empresas que venden hasta 75.000 UF, se pueden quedar en este régimen, ¿ya? Y si bien es cierto, es un régimen integrado, ya la tasa de impuesto que entregó el legislador original, cuando digo legislador original, la ley 21.210 de febrero de 2021, la tasa de impuesto fue de un 25%. ¿Ya? Ojo que las 75.000 UF es un monto súper alto, ¿eh? Estamos hablando de alrededor de 2.200 millones de pesos. Entonces es un monto alto y dijo, bueno, todo esto yo los puedo calificar como pymes. ¿Ya? Y los dejó ahí como una pyme. ¿Ya? Y dijo, y después se vino la pandemia, ¿ya? Y producto de la pandemia, el legislador dijo, solo por 3 años, solo por 3 años, el comercial 2020, 2021 y 2022, esta tasa va a bajar a un 10%. ¿Qué tasa es esta? Esta es la tasa de impuesto de primera categoría. Impuesto de primera categoría. Impuesto de primera categoría. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, yo puedo tener el mismo ejemplo que tengo aquí arriba. ¿Ya? Y voy a tener acá, voy a copiar. Voy a pegar. Ahora tengo la empresa B. Ya estoy en el régimen de 3. Inicialmente mi tasa era 25, pero el legislador dijo quiero darle una opción a las pymes para que se recuperen, ¿ya? Y me bajó la tasa a eso. Es harta plata menos. ¿Estamos? Otra cosa importante, y aquí voy a cambiar el nombre y le voy a poner base imponible. ¿Y por qué voy a cambiar el nombre? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué en este régimen cambia el nombre? ¿A alguien se le ocurre por qué cambia el nombre? Cambié el nombre porque en este caso, en el 14D3, no hago una RLI de acuerdo al 29 al 33 de la ley de la renta. No hago RLI según las normas del artículo 29 al 33 de la LIR. Sino que, ¿qué me dijo el legislador? Ya, eso lo voy a dejar con rojo ahí. Después le subo el Excel. El legislador me dijo, mire, usted no haga la RLI así,
porque usted va a ser, independiente de que quiera hacer balance, va a ser ingresos menos gastos. Y esto es ingresos percibidos. No me habla de devengo. Y esto me dice pagados. No me habla de devengo. Entonces, si aquí el resultado de esto, es positivo, ya allá arriba dijimos que esa base imponible al hacer esto había sido de 1.000.000, entonces el impuesto renta suyo es del 10%. ¿Se entendió? Paula, Claudia, Natalie. Profesora, sí, pero tengo una duda. Sí. Si es negativo no se paga, ¿cierto? Si es negativo no paga nada y esa pérdida la arrastra hasta el ejercicio siguiente, pero como usted determina en base a ingresos menos gastos efectivamente pagados, no trabaja con corrección monetaria. Por lo tanto, su corrección monetaria no se aplica y si aquí, por ejemplo, le diera menos 1.000.000, el próximo año tiene una pérdida de arrastre de menos 1.000.000 sin corrección monetaria. Ya. Aquí en este sistema, lo vamos a poner acá también, no aplica corrección monetaria. ¿Ya? No hago eso. Gracias, profe. Ya. Entonces aquí no aplicamos corrección monetaria. ¿Estamos? Ya, entonces eso es bien importante, ya, y después tenemos que ver, bueno, qué pasa si me llevo las utilidades, ya. Si el socio se lleva las utilidades, ya, porque este es un régimen con más beneficios, entre comillas, pero si el socio después se lleva las utilidades, ya, durante el año 2021 los socios retiraron las utilidades. ¿Cuántas utilidades retiraron? Retiraron eso menos el impuesto, ¿ya? Pero lo van a incrementar en el monto del impuesto, ¿ya? Y supongamos que con otras utilidades les toca pagar una tasa del 35, ¿ya? Esto que está aquí no corre porque ellos tienen derecho a un 100% del crédito como beneficio, ¿ya? Entonces el fisco les va a decir, te dio 350 a pagar, pero tú ya me pagaste 100. Entonces solamente te toca pagarme 250. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Profe, Cuénteme. ¿lo voy a explicar de nuevo, por favor? Me perdí en los 350. Ya. Esta tasa de aquí es inventada. Primera cosa, la inventé. Lo mismo que arriba, la inventé. ¿Ya? Esto que está acá, el débito es real, corresponde hacerlo. ¿Ya? Pero acá en este caso, y por eso lo pinté con negro, ¿ya? Para hacer un símil, yo dije, voy a afectarlo con la misma tasa, son 1.000, ¿ya? Entonces me dio 350, pero es un contribuyente o un socio de otro régimen, ¿ya? Entonces me dio 350, no está obligado a restituir porque en este régimen es 100% integrado, por lo tanto puede usar el 100% del crédito. ¿Y cuánto es el crédito? El impuesto de primera categoría que pagó a nivel de empresa. Por eso puede usar 100. ¿Ya? ¿Entendió? Sí, profe. Ahora sí. Ya, entonces, este régimen, así como quedó,
es súper engañoso porque si ustedes se fijan, mira, acá termina pagando 250 y acá 174. En este caso, el peso, en el caso del régimen de 3, la liquidez es para la empresa, ya porque ella paga menos impuestos y quien paga más impuestos es el socio persona natural. En este otro caso, quien paga más impuestos es la empresa y quien paga menos impuestos es el socio persona natural. Ya, entonces, si uno lo mira en los fríos números, la verdad es que quedó medio desprotegido el contribuyente en este caso. Ahora, yo creo, y esto ya es opinión, que no se va a notar mucho, aunque todos los asesores ya lo han dicho, incluso la norma venía más mala todavía, hay cosas que yo les voy a comentar cuando estemos viendo registros. Ya, este año yo creo que no se va a notar. ¿Y por qué no se va a notar? Porque va a pasar lo que dijo la Paula. Ya este año lo más probable que con todos los beneficios que tiene el régimen de renta del 14D3 queden con pérdidas tributarias, porque si yo compré un activo fijo, lo voy a poder considerar pérdida. Inmediatamente gasto, o sea, depreciación instantánea. Si yo compré existencia, es gasto. Y así un montón de cosas que una empresa tradicional activa y uno la puede llevar a gasto por norma contable, la empresa del D3 para efectos contables, para efectos tributarios, lo va a poder llevar a gasto. Y si a eso le sumamos, ¿ya? Si a eso le sumamos el efecto pandemia, en donde a las empresas les ha ido re mal, muchas empresas van a quedar con pérdidas acá y no con utilidad, por lo tanto no van a pagar impuestos de primera categoría. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. El régimen de 8, que es el tercer régimen de 8, ya 14 de 8, lo voy a poner completo porque después, 14 de 8, ya, es el famoso llamado régimen de transparencia, ¿Y cuál es el gran tema del régimen de transparencia? Que los que pueden estar acá efectivamente son aquellos que vendan menos de 75.000 UF, o sea, iguales características que el de acá. Pero adicionalmente, esta sociedad, para estar aquí, debe tener como socios solo personas naturales, ¿ya? Solo personas naturales, ¿ya? Entonces, para ser un D8, yo solo debo tener personas naturales. ¿Y en qué consiste ser un D8? ¿Ya? Entonces, nuevamente, consiste, yo hago balance, me da lo mismo, ¿ya? Pero para efectos de determinar mi resultado, ¿ya? Esta empresa no paga primera categoría. Está exenta del pago de impuesto a la renta. Pago de impuesto de primera categoría. No paga primera categoría. Por lo tanto, si yo hago mi suma de ingresos y egresos, ya, y llego a que aquí yo tengo un positivo, ya, el mismo millón de pesos, y esto está para el almacén de la esquina, ya. Tengo el mismo, no paga primera, ya, por lo tanto no está afecto. Esta plata que está acá se va a los socios, ya, se asigna, ya no habla de atribución,
sino que habla de la ley de que se asigna a los socios en proporción a su participación en las utilidades. Entonces, si es el negocio de la señora Juanita va a tener que declarar solita el 1.000.000 de pesos. Si es el negocio de la esquina, que es de la señora Juanita y de su esposo y se quedó en un D8, hacen una planilla de ingreso y egreso, ya, porque la idea es que sea un régimen fácil para que no tengan que contratar un contador, y como ellos tienen una sociedad entre ambos, ya, y por ejemplo, ella tiene el 50% y él tiene el 50%, cada uno va a llevar a su global complementario, ojo, por asignación, ya, 500.000 pesos. ¿Y por qué el legislador lo pensó así? El legislador lo pensó así, primero porque no quiere que este tipo de contribuyentes tan chiquititos contrate un contador, ya, para que va a gastar plata en eso. Entonces quiere que sea un sistema simple y de hecho les va a tratar de entregar las bases disponibles en función de lo que aparezca en el formulario 22 como un vector externo, le va a entregar los datos que el servicio tenga para que ellos construyan solitos su declaración. Pero adicionalmente, él dice, ¿cómo vivieron estos señores todo el año con 1.000.000 de pesos? No, pues si ese millón no lo tienen en la caja. Esa plata se la guardaron y ya la gastaron, ¿ya? Entonces, en función de eso dice que le asigna en función de la participación en las utilidades de la empresa un porcentaje a cada uno y asume que se llevaron esa plata para su bolsillo, para vivir. ¿Se entiende? Estos son los tres regímenes. Este no es tan distinto al régimen B que teníamos antes, ¿ya? No es tan diferente al régimen B que teníamos antes, ¿ya? Pero si bien es cierto, no es tan distinto, cuando hagamos los registros hay cambios que les voy a tener que explicar porque hay cambios bien de fondo, ¿ya? Y estos dos regímenes, el D8 y el D3, son regímenes nuevos que parten a partir del 1 de enero del 2020, ¿ya? Y además tenemos el tan ponderado régimen de renta presunta, que es un régimen que vamos a tener, el régimen de renta presunta, que probablemente sea un régimen que va a durar solamente hasta la próxima reforma tributaria, porque está en discusión la eliminación, ¿ya? Y este paga primera categoría, paga impuestos de primera categoría, con una tasa de un 25%, ¿ya? Y los socios pagan impuesto final en proporción a la participación en las utilidades. ¿Quiénes pueden tener este régimen de renta presunta? Agricultores, pequeños mineros, ¿ya? Y transportistas, ¿ya? Todos ellos pueden estar acogidos en la medida que no tienen un tope de ventas que no pueden superar. Entonces, en ese caso, creo que aquí es 9.000, creo que aquí es 5.000 y creo que aquí es 12.000, pero no estoy segura, ¿ya? De ahí lo reviso. ¿Ya? Creo que esos son los topes, ¿ya? Y en ese caso, como su nombre lo dice, se presume una base imponible, no hacen contabilidad. Lo único que llevan es su libro de compra y venta, nada más. Pero ellos no hacen contabilidad. Y como no hacen contabilidad, ya el legislador dice
que les va a presumir una renta, por ejemplo, en el caso de los bienes raíces agrícolas, en función del predio agrícola que están explotando. Si él dice, tengo como predio agrícola el rol 140/8, ya uno se va a la página del servicio, ya busca el avalúo fiscal, ya, y el fisco me dice que son 10 millones de pesos, 100 millones de pesos. Entonces, ¿quién me dice el legislador? Me presume. ¿Qué me dice el legislador? Me dice que la base imponible en el caso de los bienes raíces agrícolas es el 10% del avalúo fiscal. Entonces, en este caso, la base imponible va a ser el 10% del avalúo fiscal. ¿Ya? Entonces, es la base imponible a primera categoría. ¿Ya? Y por lo tanto, el impuesto de primera categoría en este caso es eso por la tasa que yo les di acá, que era de un 25%. ¿Ok? ¿Se entiende? Y si me preguntan cómo tributan los socios, ¿cómo tributan los socios? Los socios, en este caso, ya tributan, supongamos que tenemos dos socios y uno tiene el 50% y el otro el 50%, tomamos la base imponible, ya, y la multiplicamos por el 50% y cada uno va a llevar a su global complementario el 50% que le corresponde de la base imponible afecta. Ya, lo mismo pasa con los transportistas. Ya yo tengo que ir a mirar, por ejemplo, tengo que ir a mirar la marca del camión o del microbús, ya que tengo con renta presunta, y veo cuál es el avalúo que tiene para ese bien el Servicio de Impuestos Internos, ahí donde vemos más o menos los avalúos de las patentes, cuánto nos va a salir la patente de este año. Ya, entonces ahí en la página del servicio yo encuentro el avalúo de este tipo de bienes, ya, y yo voy a tributar por el 10% del valor de el transporte como base imponible, y eso por el 25%. Ya, y en el caso de los pequeños mineros va a depender de una tablita y del valor de la onza de cobre, creo, o el mineral, cobre, plata, oro, que estén extrayendo. Ya, entonces uno lo pone en esa tablita y llega a la base imponible que posteriormente se afecta con el 25%. Entonces los socios tributan en el global complementario, ya, impuesto global complementario o impuesto final, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro que el régimen de impuesto a la renta, que son estos 4 regímenes importantes, son regímenes integrados, porque después vamos a ver que estos socios que se llevan los 5 millones, también van a tener de crédito, aquí asumimos que habían 2 socios, el 50% del impuesto a primera categoría pagado. ¿Eso queda claro? Paula. Sí, profesora. Ya. Entonces, nos vamos. Ya. Entonces nos cambiamos de acá y nos vamos al formulario de nuevo. Formulario 22.
Entonces, estamos en el 22. Y con lo que recién expliqué, podemos tener claro que en la línea 1 van a ir los retiros, ¿ya? De una empresa del 14A o del 14D3. ¿Por qué no de 8? Porque los de 8 no hacen retiro, eso dijimos, sino que se les asigna su valor, ¿ya? Y en la línea 2 van a ir los dividendos, ¿ya? Eso es bien importante que lo tengan claro, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de los créditos, yo aquí tengo que ver a qué crédito tienen derecho. Si tienen crédito con obligación de restitución o créditos sin obligación de restitución. Las empresas que son 14D3 tienen derecho al 100% del crédito, por lo tanto no están obligadas a restituir. En cambio, las empresas que están en el régimen total semi-integrado o nuevo 14A, posiblemente tengan créditos con obligación de restitución, porque estas son las empresas que pagan el 27% y sus socios, cuando hacen retiros, solamente pueden usar el 65% de crédito. Salvo que no tenga créditos generados desde el 1 de enero del 2017 en adelante, que fue cuando se crea esta componente de restitución, ¿ya? No tenga eso, y lo que tenga sean créditos que vienen del FUT antiguo. Y si los créditos vienen del FUT antiguo, un 14 régimen A podría perfectamente tener créditos sin obligación de restitución. ¿De eso se acuerdan? Eso lo vimos en planificación. No mucho, profe. No mucho. Ya, vamos a irnos, vamos a seguir trabajando con este Excel. No sé si me cambié automáticamente al Excel o no. Sí, en el formulario. En el formulario, ya. No sé. Estoy haciendo clase para 2 alumnos, ya. Vamos a irnos acá, ya. Vamos a asumir que esto es un repaso, ya. Entonces tienen que acordarse que en los registros empresariales, que veíamos cuando estos registros me sirven para poder saber cómo se van a ir los créditos de los socios, ¿ya? Y tienen que acordarse que yo tenía un RAI, un DEDAN y un REC. ¿Qué me quedaba aquí? RAI, renta afecta impuesto, DEDAN, la diferencia entre depreciación normal y acelerada, y el REC tenía las rentas exentas o ingresos no renta, ¿ya? Eso es lo que tenía. Y si un socio hacía retiro, primero imputaba aquí, después imputaba acá y después imputaba acá. Tenía un orden. Y yo hacía retiros, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que imputara aquí estaba afecto, lo que imputaba acá estaba afecto, lo que imputaba acá no estaba afecto. Y si no me alcanzaba la plata, me quedaba afecto, nada me quedaba pendiente de tributación. ¿De esto se acuerdan más o menos? Sí, de eso sí. Ya. Sí, un Entonces, poquito. entonces, estos registros, ¿para qué son? Para que los socios sepan
cómo tienen que salir sus utilidades, cuál es la situación tributaria de las utilidades que le entrega la empresa. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo lo que guardo son, aquí se guardan utilidades para los socios y que en alguna medida están pendientes de tributación. Estas de aquí están pendientes de tributación. ¿Ya? Y esas utilidades tienen asociado un crédito. ¿Ya? Entonces yo aquí quiero insertar una fila. ¿Ya? Estas utilidades tienen asociado un crédito. ¿Ya? Crédito. ¿Ya? Crédito. ¿Ya? Y este es el famoso crédito por impuesto de primera categoría, es este crédito el que está asociado aquí, ¿ya? En los créditos que yo me doy aquí. ¿Ya? Cuando yo hablo de crédito, es ese crédito, ¿ya? Es ese crédito, ¿ya? Son los créditos por impuestos pagados, ¿ya? Pero yo puedo tener sociedades que iniciaron actividades antes del 1 de enero del 2016, antes del 1 de enero del 2017. Y este régimen con registros empresariales nace el 1 de enero del 2017. Entonces, es importante saber que yo podría traer empresas antiguas, que esas empresas antiguas, ya, las empresas antiguas, empresas anteriores, controlaban sus utilidades en el FUT. ¿Estamos? Las empresas antiguas controlaban sus utilidades en el FUT. Yo tenía una renta líquida positiva y la mandaba al FUT a esperar que alguien las viniera a sacar. Y también guardaba los créditos. Yo tenía una RLI negativa y la mandaba al FUT, ya a consumir parte de las utilidades, a compensar las utilidades que tenía así. Ya, entonces los que llegaron con FUT positivo el 31 de diciembre del 2016, el legislador les dijo, miren, se termina el FUT, pero usted va a poder aprovechar los créditos. ¿Ya? Aunque se termine el FUT, entonces puso y dijo créditos hasta 31 de diciembre del 2016. Y lo más importante de esto es que estos son los créditos que vienen del FUT. Créditos que vienen del FUT. Del FUT. Eso es lo más importante aquí. ¿Ya? ¿Ya? Y si usted quiere controlar también el saldo de FUT, bueno, usted tiene una cuestión, póngale ahí el control y el STUT. Saldo total de utilidades tributables. ¿Ya? Que es lo mismo que decir saldo de FUT al 31 de diciembre del 2016, pero solo si era positivo. Si era negativo, no iba nada aquí y no iba nada allá. ¿Estamos hasta ahí? Entonces el legislador dijo, cada vez que usted haga un retiro, usted podría ocupar los créditos del FUT. Podría. ¿Y por qué podría? Porque dijo, déjeme en una columna aparte los créditos generados a partir del 1 de enero del 2017, lo que llamó créditos nuevos. ¿Ya? Entonces me dice el legislador, si usted tiene numeritos aquí, si este mono aquí tiene saldo, si hay saldo aquí, este es el que se lleva primero. ¿Ya? Si usted sacó una utilidad que está afecta a impuestos, porque la imputó al RAI, tiene que ir a mirar al tiro hacia el lado y decir, tengo créditos generados a partir del 1
enero del 2017 y la respuesta puede ser sí o no. Si tengo, ¿ya? Créditos generados a partir del 1 de enero del 2017, me llevo créditos. Y si me falta plata, me llevo de los créditos del FUT. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Que este va a estar sujeto a restitución o con obligación de restitución, y este va a estar sin obligación de restitución. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, entonces, eso es súper importante, ya, que lo tengamos claro, porque si nos vamos al formulario 22 y me preguntan, ¿usted tuvo retiros o dividendos? La respuesta posiblemente sea sí. Voy a tener retiros o dividendos, ¿ya? Y me van a preguntar, ¿eso tiene crédito o no tiene crédito? Sí, sí tiene crédito. Y me van a preguntar de nuevo, ¿está sujeto a restitución o sin obligación de restitución? Y ahí voy a tener que venir a mirar acá. ¿De dónde es el dividendo que percibí? Si el dividendo que percibí me lo llevé sacando utilidades del 2016, créditos del 2016 o créditos del 2017. Sabiendo que siempre, existiendo créditos generados a partir del 1 de enero del 2017 en adelante, primero tengo que sacar estos créditos y después tengo que sacar los créditos que vienen del saldo de FUT. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Yo creo que este monito lo voy a subir inmediatamente y yo creo que es súper importante para que podamos establecer el punto de partida de mañana. Ya, entonces mañana, si les parece, nos juntamos a las 9:40. Yo voy a hacer solo 1 hora de clase porque estaba cambiando la clase para hoy, porque tenía una sola, puedo hacer 1 sola hora de clase por otros temas míos personales. Ya, pero dejémoslo hasta aquí porque no hay concurrencia casi. ¿Les parece, Claudia? Bueno. Ya, entonces Profesora, igual, yo quería hacerle una consulta. sí, sí. ¿Hay alguna, por ejemplo, algo que usted nos pueda recomendar, no sé, de YouTube o alguien que explique esta materia como en internet? Que sea como para complementar. Es que igual yo, por ejemplo, no me acuerdo mucho del semestre pasado, entonces igual como que estoy bien perdida. Este tema yo lo voy a volver a tomar. Yo no, a ver, mis clases yo las estoy subiendo no ocultas esta vez. Entonces, este tema cambió, hay cambios importantes. Entonces, yo lo voy a retomar este semestre. Así que YouTube, yo no he visto que alguien esté haciendo clases por YouTube de esto. Ya, pero sí para que no tengan problemas con los accesos. Y esta materia para mí es prioritaria en planificación. Así que mis links están públicos y van a llegar a YouTube. Y en YouTube están todas las clases que estoy haciendo de planificación están abiertas. Ya están públicas. Ah, ya, qué bueno. ¿Ya? Así que eso. Estamos entonces, nos vemos mañana y miren este Excel porque de aquí vamos a partir mañana. Ya, y yo voy a Profe, mandarle cuénteme. mañana la clase a las 9:40 es solo por mañana, ¿cierto? Mañana no teníamos clase a las 9:40 oficialmente. No, ¿A o qué hora sea, tenemos? según mi horario es a las 3:30. Ah, entonces yo no les puedo hacer clase mañana. Voy a estar en el médico.
Por eso yo había cambiado la Sí, por eso clase le para hoy día. preguntaba, porque yo mañana tengo clase a las 9:40. Sí, sí, se suponía que por eso íbamos a hacer hoy. Se suponía que por eso iba a ser la clase hoy día, pero no sé qué pasó, que no llegó a nadie, porque eran re pocos los que no podían asistir, se supone. Eso fue lo que me dijo Felipe. Ahora, si ustedes quieren, continuamos con la clase y la dejamos arriba nomás, en el sistema, para avanzar. No sé. No sé qué dices tú, Yo no tengo problema, pues. Ya, sigamos con la clase no entonces. escuché nada. ¿Se escucha? ¿Sí? La Claudia dice que no tiene problemas. Paremos un ratito, ya unos 10 minutos, y si ustedes siguen en la clase, yo continúo la clase. Ya, y la Ya. subo. Ya, porque yo a las 3:30 no puedo. Yo pensé que tenía clase con ustedes a las 9:40 y dije, les alcanzo a hacer 1 hora de clase. ¿Ya estamos? Ya, entonces Estamos, profe. hagamos un break de unos 10 minutos. No sé qué hora, no veo nada con la luz. Sí, unos 15 minutos, ya, y volvemos. 15 minutos y volvemos. Ya, profe, nos vemos. Ya nos Ya, vemos. nos vemos. Ya, continuamos. Continuamos entonces. ¿Están por ahí, chicas? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a continuar. Me quiero ir al formulario 22, entonces. Ya. Y voy a insistir en esta línea. Ya vamos a poner los retiros, en esta otra los dividendos, siempre y cuando me queden afectos a impuesto final, ¿ya? Y si están afectos a impuesto final y tengo que poner cifras en estas dos líneas que están acá, línea 1 y línea 2, estoy mirando acá los numeritos, ya tengo que saber si el crédito está con derecho con obligación de restitución o sin obligación de restitución. Y con obligación de restitución van a ser todos aquellos créditos, ¿ya?, que yo he generado como empresa a partir del 1 de enero del 2017 en adelante. Sin obligación de restitución sí puedo tener en la medida que la empresa sea antigua y que al 31 de diciembre del 2016 esta empresa haya tenido FUT disponible. Ya, si tuvo FUT disponible, el legislador me dijo, ¿sabes qué? Ese FUT, al menos el crédito, no se va a perder, ¿ya? Y como ustedes vieron acá, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir y me voy acá. Me dijo el legislador, sepárame los créditos, estos créditos, acuérdense que se llaman SAC, saldo acumulado de crédito, así se llaman, SAC. Sepárame los créditos y dime cuáles vienen hasta el 31 de diciembre del 2016, y esos serían créditos de FUT, y cuáles se han ido generando a partir de este año en adelante, del 2017 en adelante, y esos no estarían con obligación de restitución. O sea, estarían con obligación de restitución. Estos sin obligación de restitución, y estos de acá ya sujetos a restitución. ¿Ya? Aquí, como les dije, de las cosas importantes a saber, que en el régimen semi-integrado, que es finalmente con el régimen que nos quedamos, ya tenemos un RAI, ya, y cada monto o retiro que se impute a RAI va a quedar afecto a impuesto. Por lo tanto, lo que tiene que hacer una persona cuando está haciendo la imputación es, si yo aquí tengo saldo que me alcanza para cubrir el retiro, ir a mirar inmediatamente, porque sé que esa cantidad está afecta, ir a mirar si tengo crédito o no. Como la cantidad del REX ya no está afecta a impuesto de a impuesto final, entonces yo no tengo nada que ir a mirar acá. Y si, por ejemplo, yo tuviera entre el RAI, el REX y el DEDAM, por ejemplo, 1000, ya, si tuviera esa cantidad y el retiro es de 1200, me va a quedar un excedente de 200 aquí.
ya me va a quedar un excedente de 200, ya, y lo único que no va a quedar afecto va a ser lo que yo impute a REX. El resto de los 1000 más los 200 van a quedar completamente afectos a impuesto final. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que hay que tener presente es que un socio podría hacer retiros de utilidades, ¿ya? Un socio podría hacer retiros de utilidades, ¿ya? Y esos retiros de utilidades, si pasan por el REX, yo me llevo la plata al bolsillo, pero no entro al formulario 22. ¿Estamos? ¿Sí, claro? Sí, profe. Ya. Vamos entonces al resto del formulario. ¿Por qué me dice en ambos casos sin derecho a devolución y con derecho a devolución? ¿Por qué me podría estar diciendo eso? ¿Qué significa con y sin derecho a devolución? Lo que me podría pasar en este con y sin derecho a devolución, ya que yo aquí abajo, aquí al final me quede con una cantidad afecta a impuesto, aquí determino un impuesto, y si el crédito, aquí determino un impuesto, por ejemplo, de 20 millones de pesos. ¿Ya? Y si yo tengo un crédito que no está sujeto a devolución de 23 millones de pesos, quiere decir que finalmente, dado que existe un crédito, no voy a pagar el impuesto, ¿ya? Aquí, al final, me va a dar 0. Pero como el crédito es sin derecho a devolución, ¿ya? Crédito sin derecho a devolución implica que esos 3 millones de pesos, ya que me están excediendo, no me los va a devolver el fisco. Aquí está. Iría en la línea 32 de este formulario 22, aquí. Si es sin derecho a devolución. En cambio, si el crédito que me están otorgando es con derecho a devolución y tengo el mismo ejemplo, un impuesto determinado de 20 millones, ya, un crédito con derecho a devolución, de 23 millones, ya, eso va a implicar que los 3 millones de pesos que me sobran, aquí está el crédito con derecho a devolución, le voy a poner un verde aquí, ya esos 3 millones de pesos que me quedan como crédito con derecho a devolución y que exceden, ya la autoridad tributaria me va a decir ponga el RUT porque esa plata se la voy a devolver. ¿Se entiende? El ejemplo que di fue 20 millones de impuestos determinados. Eso dije. 20 millones me pasé con un 0. Y alguien me dice, sí, tienes crédito, pero tu crédito es sin derecho a devolución. Ya, ¿y de cuánto es mi crédito? De 23. Ya, 23 menos los 20, me sobran 3. Pero como es un crédito sin derecho a devolución, esos 3 que me sobran no me los va a devolver el fisco. Ya, banderita roja. Pierdo los 3. ¿Ya? En cambio, si los 23 están aquí con derecho a devolución, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, con derecho a devolución, ya el fisco de Chile me va a devolver 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque va a computar los 20 menos los 3, y como el crédito tiene derecho a devolución, ya esa cantidad va a quedar negativa ahí y va a bajar a la última línea, ¿ya?
para que me devuelvan esa plata, ¿ya? Y yo ponga mi cuenta corriente. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? ¿Profe? Cuénteme. ¿Esos 3 millones que quedan ahí en el rojo que usted dijo, ¿Ya? se pierden o quedan Se, como pasan para el próximo se periodo? pierden. Se Estos de pierden. que quedan en el rojo se pierden. ¿Ya? El crédito sin derecho a devolución se pierde. ¿Ya? Y por eso el fisco los pone en este orden, porque supongamos, él dice, ya tienes 17 de crédito sin derecho a devolución, ya, dice, ya, dice, te quedan 3 por pagar, pero de esos 3 por pagar tengo 4 aquí con derecho a devolución, y me dice, ya, entonces te sobra un palo y ese palo yo te lo voy a devolver. Incluso es inteligente al hacer el formulario, porque lo que está diciendo es, primero impute los créditos sin derecho a devolución y después impute los créditos con derecho a devolución. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, pero profe, tengo una duda. Cuénteme, ¿Cuáles son cuénteme. los, por ejemplo, cuál sería un ejemplo de un crédito sin derecho a devolución? Muy buena pregunta y tiene que ver con lo primero que vimos en la clase. Y me voy a devolver al Excel, ¿eh? Ya, este es el Excel de hoy día de auditoría, ¿ya? Y nos vamos a meter en este régimen, ¿ya? Que es más fácil, ¿ya? Supongamos que esta renta líquida imponible, que es de 1 millón, la voy a poner acá, del régimen semi-integrado, ojo que también puede pasar en los otros regímenes, menos en el de presunta, ni en el de 8 tampoco, ¿ya? Esta renta líquida imponible yo la determiné y está compuesta de, copiar más abajo, pegar más abajo, está compuesta de utilidad según balance, borro contenido, utilidad según balance, y vamos a poner que tengo una utilidad según balance de 730, un invento mío. Ya, y a esa utilidad según balance viene con un utilidad según balance 1 millón nomás. Vamos a seguir con el millón. Y esa utilidad según balance del millón que puse ahí, viene dentro de del estado de resultado un dividendo percibido del extranjero. ¿Debo tributar por ese dividendo percibido del extranjero? Sí. Tengo que tributar porque tengo renta de fuente mundial. Soy chileno, ya, esta empresa es chilena, entonces como tributa en base a renta de fuente mundial, tributa tanto por su renta de fuente chilena como por su renta de fuente extranjera. Estamos, entonces, recibe además un dividendo del exterior, borrar. Entonces, esta cuestión, este dividendo, el legislador me dice, mira, ese dividendo viene en tu estado de resultado como un ingreso. Ya, por 200.000. Ya, y yo saco el crédito asociado a esos,
saco el crédito asociado a esos 200.000, el crédito por impuesto pagado en el exterior, IP significa impuesto pagado en el exterior, ya, y me dicen que esto pagó un 35%, perdón, un 30%, ya, que esto pagó un 30%. Entonces, en realidad me dicen, incrementar. ¿Cómo incremento eso? Más 30, todos los incrementos cuando me dan la tasa los calculo 30 dividido en 100 menos la tasa. Entonces tengo una tasa de 0.428571. Entonces, solo con 6 decimales, 0.428571. Ya, entonces mi incremento de eso es eso, por eso. Por lo tanto, en realidad, el dividendo total, este es el dividendo total, que tiene el incremento incorporado, pero que se quedó fuera de Chile porque le retuvieron el impuesto allá, es de 285.714. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene este millón de pesos que está en la utilidad según balance? Tiene solamente los 200. ¿Sí o no? Porque está como ingreso. Ese es el dividendo percibido. En la cuenta, cuando yo recibí, yo dije caja, dije banco en realidad, contra dividendo extranjero. Cuenta de resultados. ¿Sí? Extranjero. ¿Ya? Entonces tengo eso. ¿Ya? Entonces yo recibí 200, a pesar de que mi dividendo era más alto, porque me retuvieron el 30% afuera. ¿Ya? Entonces el legislador me dice, agrega el incremento. Agrego el incremento del dividendo extranjero. ¿Ya? Entonces mi base imponible son 1.085.000. ¿Ya? El impuesto de primera, tasa del 27 por el 27%. ¿Ya? Es el impuesto de primera categoría. Y puedo decir inmediatamente que eso es crédito contra los impuestos finales. Contra los impuestos finales. ¿Ya? Pero esos 1.085 tienen 285.714, ¿ya? Que pagaron un 30% fuera de Chile. Por lo tanto, en estricto rigor, yo tengo, ¿ya? Un crédito de 285.714 por el 27, porque no puedo dejar esto negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un impuesto a pagar, impuesto de primera categoría a pagar, real, de ese valor con ese valor, de 2.16. Entonces, ¿cuál es el crédito final? El crédito final son los 193. Ese es todo el crédito que yo le puedo dar a los socios, ese que está ahí, ¿ya? Ese es el crédito final, ¿ya? Que yo le puedo dar a los socios. ¿Ya? Ese es el crédito que yo le puedo dar a los socios. ¿Ya? Pero de esos, ¿ya? ¿Cuánto realmente yo pagué? Este es el crédito pagado.
Y el crédito pagado es igual al crédito con derecho a devolución. Este es el crédito que tiene derecho a devolución. ¿Cuál es este? Es este que está aquí, ¿ya? Que es esta cifra. ¿Ya? Entonces el crédito pagado, siempre lo que yo desembolso en Chile es el crédito sujeto con derecho a devolución, ¿ya? Y eso no se les puede olvidar nunca. Ese es el que tiene derecho a devolución, ¿ya? Entonces, ese es con derecho a devolución. Y entonces, ¿cuánto no tiene derecho a devolución? El monto de acá, Lo que se paga en el extranjero, ¿no? lo que pagué en el extranjero, que es el monto de acá, ¿ya? Ese monto de acá es crédito, pero este crédito no tiene derecho a devolución. Es crédito. Es crédito, pero sin derecho a devolución. ¿Se entendió? Sí. Ya, ojo que aquí hice algo que cuando lo revisen el Excel yo lo dejo, yo nunca pego números, lo dejo con fórmula. Hice algo que les puede llamar la atención, que aquí tengo una tasa del 30 y aquí usé como crédito solamente el 27%. ¿Por qué usé el 27%? Porque no me puedo dar más crédito que el impuesto de primera categoría pagado en Chile. Porque ese es el que se está duplicando. Porque lo que, si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es eliminando la doble tributación. Y la doble tributación se está produciendo solo por 27%, que es el más bajo. ¿Se entiende o no? O sea, el 3% que queda de diferencia entre el 27 y el 3 se queda solo en el extranjero. Eso sería como lo que pago Se yo al final. pagó en el extranjero, exactamente. ¿Ya? Y si yo Ok. hago el cálculo un poco más rebuscado que esto, que yo hice aquí, pero si yo hago el cálculo y la tasa del crédito total disponible, así lo trata la ley, ya, esto lo hice solamente de esta forma para que les quede más comprensible, ya, pero si yo calculo el crédito total disponible y me da más arriba de la tasa del impuesto de primera categoría de Chile, en este caso me quedó 3 puntos más arriba, esos 3 puntos los puede usar el socio, ¿ya? Entonces aquí no es que no los pueda, que se pierdan, sino que los 3 puntos los puede usar el socio, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien clarito. Estamos, entonces, por eso, este es uno de los casos que va quedando y que va a quedar para siempre, que no pueden, que tienen crédito sin derecho a devolución. Es decir, todas las empresas que tienen inversión en el exterior me podrían estar otorgando un crédito sin derecho a devolución. Y habían casos también con empresas que tributan, que tienen bienes raíces agrícolas y que pueden aprovechar el crédito por contribuciones, ¿ya? Entonces, en ese caso, si pagan el impuesto de primera categoría con contribuciones de bienes raíces, si bien es cierto, la contribución está pagada aquí en Chile, la contribución del bien raíz está pagada aquí en Chile, lo que ocurre es que la contribución no es un impuesto. Entonces, en ese caso, si el impuesto de primera categoría pagado en Chile ya se paga por contribuciones de bienes raíces, con contribuciones de bienes raíces, tiene el mismo efecto, ¿ya? ¿Tengo derecho al crédito? Sí, tengo derecho al crédito, pero aquella parte que se cubre con las contribuciones, ¿ya? No tienen derecho a devolución. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, vamos. Ya, voy a ir guardando este monito porque está bien entretenido.
Ya, auditoría. Vamos a otro tema, a otro tema y otra línea que no deja de ser importante. A pesar de las modificaciones, estoy en el formulario 22, a pesar de las modificaciones que trae la ley de la renta nueva, ya que son los gastos rechazados del artículo 21. ¿Qué gastos rechazados van aquí en la línea 3, pensando en una persona natural? ¿Cuál es el artículo 21? El artículo 21 de la ley de la renta es aquel artículo ya que nos fija una especie de impuesto castigo por incurrir en gastos rechazados, gastos que derechamente la ley de la renta no acepta como tales, ¿ya? Y este tiene dos miradas, ¿ya? El gasto rechazado del artículo 21 tiene dos grandes miradas. Primero, que este gasto rechazado, si es asociado a un socio de la empresa, va a tributar de una forma, y si es asociado a la empresa, no al socio, sino que solamente la empresa, va a tributar directamente con un 40%, ¿ya? En calidad de impuesto único, ¿ya? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos claro, que si yo tengo un gasto rechazado del artículo 21, primero tengo que ver que hay algunos incisos que se graban con artículo 21 y otros que no se graban, están en el artículo 21, pero que no se graban ni con este 40% ni el socio. Por ejemplo, algunos gastos rechazados que no van a ser gastos aceptados, tenemos la multa, el impuesto a la renta, ya que no van a ser gastos aceptados. Sin embargo, el legislador dice, bueno, no son gastos aceptados, pero no los voy a gravar ni con el 40%, ni los voy a asignar a un socio. Sin embargo, el legislador, y esto no ha cambiado, continúa diciendo en el 31, artículo 31, que cambió mucho con la última reforma tributaria, el legislador sigue diciendo que el artículo, que todo lo que sean desembolsos en automóviles, station wagon y similares, ya salvo que yo sea una empresa de rentacar, por ejemplo, sigue diciendo que esos gastos no son gastos aceptados. Y si yo tengo una empresa X y digo que mi auto de persona común y corriente, lo uso para ir a reuniones de trabajo, ya, y la empresa me aguanta eso, y la empresa me paga las mantenciones, me paga la benzina, el combustible, me paga las multas que me pudiera pasar Carabinero, etcétera, 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 hace un montón de desembolsos para mi auto. Eso es un gasto rechazado, afecto al artículo 21. Y el punto ahí hay que ver cuál es mi característica. A mí que me están aguantando, la empresa me está pagando ese desembolso. Primero, ¿soy socio de la empresa o no soy socio de la empresa? Si soy socio de la empresa, ya, los gastos de mantención del automóvil, todo lo que significa un desembolso efectivo, gastos de limpieza de automóvil, gastos de petróleo, benzina del vehículo, etcétera, me lo van a tener que mandar a esta línea, la línea 3, y la van a tener que juntar con otras rentas que yo tenga, mi sueldo, mi honorario y todo,
ya para juntarla y hacer una gran renta, ya, y todo ese conjunto de renta pase a formar parte de esta base imponible, ya, y tribute con el global complementario como corresponde, y adicionalmente el legislador se asegura y me castiga y me dice que además en la línea 26, si por ejemplo yo arriba en la línea 3 puse 5 millones de pesos, aquí tengo que determinar el impuesto sobre los 5 millones de pesos más cualquier otra cosa que yo recibí, determino el impuesto aquí, pero aquí en la línea 26 agrego 500.000 pesos porque el legislador me dice que tengo que pagar un 10% más como impuesto. Así me castiga el legislador por incurrir en gasto rechazado, y yo como socio de empresa soy en el fondo el que toma la decisión de incurrir en este gasto rechazado. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Nos vamos al otro caso. Yo empresa, me gusta que mis gerentes que se mueven por todo Chile anden en autos bonitos. Entonces, compro un par de Volvos, ¿ya? Compro un par de Volvos y los meto en el activo fijo de la empresa, y en realidad lo ocupan los gerentes o los subgerentes cuando van a visitar las tiendas, cuando van a reuniones, a la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese gasto de mantención de ese vehículo, de patente de esos vehículos, de combustible de esos vehículos, incluso si me ponen un chofer para ese vehículo, todo lo que sea un desembolso efectivo es un gasto rechazado, y como no está asociado a un socio de la empresa, sino que a los gerentes, que no necesariamente son los dueños, ya la empresa va a tener que pagar un 40% en calidad de impuesto único. ¿Qué significa eso? Que paga solo el 40%, no paga primera categoría. Ya, por lo tanto, es un agregado y un desagregado de la RLI. ¿Ya? Y además, como lo tengo en el activo fijo, voy a tener la depreciación de ese vehículo o de esos vehículos, y esa depreciación nunca va a ser aceptada como gasto. ¿Ya? Pero ojo, como la depreciación no es un desembolso efectivo, no está afecta al 40%. Ahí hay que tener cuidado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Ok. Si yo como socio de la empresa me pongo de acuerdo con los otros socios de la empresa y le digo, mira, compremos unos 3 Volvo para que vamos nosotros a las reuniones, a los directorios, vamos, y planteo esto así, por mucho que el automóvil esté a nombre de la empresa, si los únicos que ocupan esos automóviles son los dueños de la empresa, la depreciación es un agregado a la RLI, nunca se va a aceptar como gasto, y todos los gastos de mantención de estos vehículos se va a asociar de la mejor forma a cada uno de los socios. Ya si son 3 y hay 3 Volvo, cada socio de acuerdo a las mantenciones, las cargas de combustible, etcétera, 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 y se va a ir a la línea 3 y a la línea 26 después. El 10% del gasto. ¿Ya? Clarito, yo creo que quedó eso. Ojo, nuevamente, las multas fiscales. ¿Ya? Eso significa atrasarme en el pago del ISAPRE, atrasarme en el pago de la AFP, una multa del Servicio de Impuestos Internos, están en el artículo 21, ¿ya? Pero solo son un agregado a la RLI, no se graban con el 40%. ¿Ya? Y las empresas que tienen 14 letras D número 3, acuérdense que vimos
los regímenes tributarios ahí en el Excel, ya también están sujetas al gasto rechazado, las normas de gasto rechazado del artículo 21. Las que no tienen artículo 21, ya son las empresas que están en el régimen de transparencia. Ya después viene las rentas presuntas propias o de terceros. ¿Ya? ¿Y cuáles son las rentas presuntas? Ya también lo vimos en el Excel. Son, pueden ser de alguna sociedad agrícola o alguna empresa de transporte o alguna sociedad minera, ya que cumpla con los requisitos para ejercer la presunción, ya, y el 10%, en el caso de los bienes raíces agrícolas, es la base imponible, el 10% del avalúo fiscal del predio, es la base imponible del impuesto de primera. Y si yo soy un socio, ya que tiene un 30% de participación en la sociedad, y el 10% de la base imponible fueron 10 millones de pesos, aquí voy a tener que traspasar el 30% de 10 millones de pesos a la línea 4 y darme de crédito el impuesto de primera categoría que le corresponden a esos 3 millones de pesos, que es el 25% de los 3 millones de pesos. ¿Ya? ¿Claro ahí? ¿Claro? Eso, ya. Línea 5, ya otras rentas propias o de terceros provenientes de empresas que determinan su renta efectiva sin contabilidad completa. Ya aquí estamos hablando básicamente de empresas que se dedican, por ejemplo, a arrendar bienes raíces, ya, y por lo tanto ellos por contrato pueden llevar una planilla de ingresos y egresos sin necesidad de llevar la contabilidad. En la línea 6, ¿quedó claro este? Sí, profe. Ya, ojo que mi mamá, mi papá que tienen la casa en la playa, que tienen la casa en el campo, mi tío que tiene una casa en el campo y que la arrienda, yo sé que no lo hacen, ¿ah? Pero deberían estar tributando en esta línea. ¿Ya? Y el servicio los tiene identificados, solo que todavía no son un foco o han habido tantos cambios que todavía ese foco que podría ser atractivo de fiscalización no lo ha tomado. Pero a mí me pasa que tengo clientes que muchas veces yo cuando termino de hacerle la renta le pongo mi root y mi root y mi correo electrónico. Y me dicen, señora Juanita no sé cuánto, llega mi correo, el nombre de mi cliente, y dice, recuerde que si usted tiene más de un bien raíz y percibe rentas por él, debería tributar. ¿Ya? Yo creo que este año no ha salido porque en pandemia no salimos mucho. O sí, no sé, pero quedó la escoba. ¿Ya? Después tenemos estas rentas propias y o de terceros provenientes o sujetas a empresas del régimen 14D número 8. ¿Cuál era la característica del 14D número 8? El régimen transparente, lo vimos en la primera parte de la clase. ¿Cuál era la característica? ¿Que no paga impuestos de primera categoría? Que no paga impuesto de primera categoría. Por eso yo ahí pinté con naranjo eso que yo creo que está malo en este formulario. No deberían ir esas líneas. ¿Ya? No deberían ir porque no paga impuesto primera, si no paga impuesto primera, y eso está definido en un montón de cursos que se han hecho, que si no pagan impuesto primera no tienen derecho a crédito. Así que por eso yo digo que esos códigos no van. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ir acá? En el código 1632 de esta línea. En el código 1632 de esta línea, nosotros hicimos un monito en el Excel y dijimos que ellos igual iban a hacer una planilla de ingresos menos sus gastos
efectivamente pagado, flujo de caja, y si le da una utilidad y este es el almacén de la esquina, y en la esquina es una empresa familiar donde la señora tiene el 60% y el caballero tiene el 40% y ganaron 1 millón de pesos, la señora va a declarar aquí 600 luquitas, el caballero en su formulario va a tener aquí 400 lucas. ¿Ya? Esa es la renta que debería ir ahí. Estos códigos para mi gusto están malos porque no deberíamos tener créditos porque no pagaron impuestos de primera categoría. Aquí con esta empresa, y esto es relevante, ¿ya? Con estas empresas, ojo que estas empresas igual están obligadas a pagar PPM. ¿Qué son los PPM? El pago provisional mensual. Ya, ¿y qué hace el PPM? ¿Qué hace ese pago? Se supone que uno paga un porcentaje en el formulario 29 para después disminuir, o sea, cuando nos llegue en abril el pago del impuesto no tener que pagar tanto. Exactamente, es un anticipo al impuesto a la renta, ¿ya? Claro. Entonces, esta está obligada a pagar PPM como empresa igual, ¿ya? Entonces, ese PPM, como no lo usa porque no paga impuesto a primera, también se lo asigna a los socios, en la proporción que le corresponde a cada uno de participación en las utilidades. ¿Ya? Ok. Ok. Después viene... Profesora, consulta. Cuénteme. Por ejemplo, si una persona no hizo una declaración del formulario 29 y tiene, o sea, por ejemplo, no tenía movimiento, pero no hizo el formulario 29, no hizo la declaración. ¿Eso tiene algún peso al momento de hacer la declaración del formulario 22? A ver, es que hay varias ideas ahí, ¿ya? Primera idea y general, los únicos contribuyentes obligados a presentar formulario 29 siempre, siempre, siempre son los contribuyentes de IVA. Primera cosa, ellos Ya. siempre, siempre, o sea, si no Ujú. tuvieron movimiento, tienen que presentarlo igual, ¿ya? Claro. Supongamos que somos una sociedad de inversión y no tuvimos movimiento, no estamos obligados, ¿ya? Y tenemos legislación para ir a decir al servicio, no estoy obligado, ¿ya? Es el segundo caso, ¿ya? Vámonos a los casos, a otros casos. O sea, si yo tengo trabajadores contratados, siempre estoy obligado a presentar formulario 29 porque en el fondo ahí declaro la retención de sus sueldos, del impuesto único de los sueldos y los honorarios. Si es que tengo también boletos de honorario. Y si yo tengo ingresos, ya estoy sin suspensión de PPM, porque yo podría estar con suspensión de PPM, estoy obligada a presentar el formulario 29. ¿Ya? Okay. Porque cuando suspendo el pago PPM, el pago de PPM lo suspendo solamente cuando en un año tributario, el 31 de diciembre, quedo con pérdida tributaria. ¿Ya? Y después, pérdida tributaria, pérdida o RLI negativa. Y después la ley me dice que tendría que ir haciendo RLI trimestralmente, ya para demostrar si revertí o no revertí esa situación y mantenerme con la suspensión del pago de PPM, aunque tenga ingresos. ¿Ya? Okay. Eso, eso es como lo más genérico. Ahora, Lo general. muy general. Ahora, si yo me voy al hueso y usted me dice, me faltó un mes, y en ese mes, por ejemplo, yo debía haber pagado PPM porque estaba obligado a pagar PPM, ¿tiene incidencia en la declaración de renta? No, en estricto rigor, no, porque yo en vez de pagar 10 de mi caja, voy a pagar 12, porque un PPM no lo pagué,
se soluciona con la declaración de renta. No sé si se entiende. Ya, porque a mí el impuesto que me va a dar con o sin pagar el PPM es exactamente el mismo. ¿Se entiende eso? Ok. Porque ya me va a Ajá. dar lo mismo. Pero como no pagué un mes de PPM, voy a tener menos para echar mano y por lo tanto voy a tener un desembolso más potente en abril. Ok. ¿Ya? Eso también, Ujú. sí, como bien en estricto rigor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Yo lo he visto, pero creo que hoy día no es el interés del servicio. ¿Qué podría pasar? Que el servicio me quiera pasar una multa por no haber pagado el PPM en su momento. Y no me va a poder cobrar el impuesto porque lo solucioné o lo soluciono en abril, pero sí me va a querer pagar la multa. ¿Ya? Ok. Yo he visto que ha hecho fiscalizaciones, cuando yo lo vi, con fiscalizaciones en septiembre, octubre y noviembre, donde hace años atrás obligaban al contribuyente, si se le había quedado un PPM o lo había calculado mal en marzo, a rectificar marzo y enterarlo en esa fecha. ¿Ya? Y ahí me Ok. cobraban el PPM o el diferencial que me faltaba, más los reajustes, intereses y multas. Pero si yo paso para este año, si me pillan en enero, lo único que le correspondería al servicio es cobrarme los reajustes, intereses y multas, porque no me podría hacer rectificar para atrás, porque todo lo que yo pague en enero como pago queda como PPM voluntario del año siguiente. Entonces, un tema de que me va a hacer perder plata, entonces no corresponde. ¿Se entiende? Ok. Ya. Vámonos a otra situación que está pegando mucho, mucho, mucho en estos momentos. ¿Ya? ¿Cuál es esa situación? Por ejemplo, y todos, hay mucha rectificatoria en esta fecha. Justamente a la línea que estamos llegando de los honorarios, ¿ya? Yo tengo que informarle al Servicio de Impuestos Internos que voy a hacer una declaración jurada de honorarios, ya por todos los honorarios, RUT a RUT, y me doy cuenta que a lo mejor no enteré en la retención de una persona en el mes de abril. Entonces, si estoy descuadrado tanto con sueldo y con honorario, yo puedo rectificar ahora. ¿Ya? Si me descuadré y me doy cuenta que en febrero no declaré todo el impuesto único de todos mis trabajadores a los cuales les retuve correctamente y le hice la liquidación de sueldo correctamente, lo que corresponde para que la declaración jurada de sueldo, que se va a ir al servicio hoy, mañana, ¿ya? Lo que corresponde es que yo rectifique. Entonces, hay muchas rectificatorias estos días porque se nos están venciendo las declaraciones juradas, ¿ya? Y efectivamente estamos trabajando, cuadrando, uno cuadra antes de mandar la información. O el tema de los honorarios también me va a pasar lo mismo, ¿ya? O si yo no presenté un mes y efectivamente hubo un honorario, tengo que rectificar porque si no a la persona no le van a devolver la plata. Entonces, sí incide una falta en un formulario 29 en una declaración de renta, pero para terceros, para otras personas. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ya, chicas. Entonces, yo voy a subir la grabación y nos quedamos hasta aquí. También les voy a subir el Excel, ¿ya? Y nos vemos a la vuelta de Semana Santa, si Dios quiere, en el horario normal. Ya, profe, ¿Estamos muchas entonces? gracias. Ya, cuídense. Estamos. Gracias por venir. Buen Chao, día. chao. Igual Bueno. ustedes. Chao. Chau. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.